Chopper, 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 un personaje de One Piece que al principio la verdad es que pintaba para muy bien, tenía un gran diseño, tenía grandes aportes en los diferentes arcos, buenas peleas, pero poco a poco este personaje fue quedándose relegado cada vez más y más y más y más y más y más, hasta volverse simplemente un chiste y un muñeco comerciable para vender figuritas, porque el diseño actual de Chopper, aparte de que es bien feo, ni siquiera se compara al primero, nada más existe para vender juguetes. Y existe una leyenda de One Piece que más adelante se las diré o se las diré al final, ya veré cuando se las digo, que tiene que ver con Chopper, pero para eso está este video. Hoy quiero decirles unas 7 razones del por qué Tony Chopper era mejor antes del salto temporal que después del salto temporal. Es decir, el Chopper que vimos desde la isla de Drum hasta Water 7, Enies Lobby y Shabondi es un mejor personaje del que vemos ahora. Bueno, el personaje vino en declive desde Thriller Bark en adelante, pero en Shabondi tuvo un momento de lucidez. En estos momentos en pantalla están viendo las 7 razones que utilizaré para decir que Chopper es un mal personaje ahora en comparación a antes. Sin más nada que decir, que inicie el video. Era más maduro. Antes Chopper tenía 15 años. Cuando conocimos a Chopper por allá en el arco de la isla de Drum, tenía 15 años. Actualmente tiene 17 y actúa como si fuera un niño de 8 años. Algo que es incongruente porque Chopper, cuando lo conocimos en la isla de Drum en adelante, actuaba de forma coherente a su edad, o sea, actuaba como alguien de 15 años. Era un poco ingenuo y tonto y a veces lloraba, pero actuaba como un adolescente de 15 años. Ahora tiene 17 y actúa como un niño de 8. Eso es un enorme retroceso en la psiquis del personaje, para empezar por ahí. Y es que literal, vean este ejemplo. Cuando encontraron a Usopp golpeado tras intentar de recuperar el dinero de la Frankie House, Chopper se hubiese puesto a llorar, a patalear, a gritar y a pedir un médico, pero véanle la cara en estas imágenes. Una cara de asombro pero inexpresiva. Después lo vemos una cara de enojo. Posteriormente lo vemos en la Frankie House golpeando a todos los miembros de la Frankie House y no dejando a nadie parado. O sea, Chopper era un buen personaje antes. Era un Mugiwara que imponía respeto. Ahora no. Se esforzaba para ser mejor. En la isla de Skypiea, a pesar de que a muchos no les gusta este arco, a mí me encanta, Chopper tuvo un gran desarrollo de personaje. O sea, este personaje tuvo buenos momentos en el arco de Skypiea. Empezando por el hecho de que él solo se la bancó contra uno de los sacerdotes protegiendo el barco. Mientras que Zoro, Nami y Robin salieron a explorar el bosque. Chopper se quedó a cuidar el barco, pero fue atacado por uno de los sacerdotes. Llegó Gunfall a ayudarlo, pero no duraron mucho y al final todos cayeron al agua y fueron rescatados por una nave del sur. Pero cuando todos regresaron al barco, Chopper estaba herido y todo golpeado y vendado. Y tragándose las ganas de llorar, le dijo a sus amigos que aquí no había pasado nada, para no preocuparlos. Y posteriormente a eso se enfrentó a Gedatsu, otro de los sacerdotes, teniendo una increíble batalla y al final pegando un grito de victoria diciendo: yo también soy un pirata. O sea, Chopper se esforzaba para ser mejor. Ahora, ni eso. Ahora cada vez que aparece solamente es un niño de 8 años y bla, bla, bla. Súper incoherente la actitud del personaje ahora. No trata de ser mejor, solamente trata de ser peor. Era un cobarde, pero no tanto. Chopper siempre ha sido miedoso, eso no lo voy a negar, siempre ha sido miedoso, al igual que Nami, pero él no era como Usopp, que pretendía salir corriendo ante cualquier situación. A la hora de la verdad, Chopper, al igual que Nami, le sacaban los dientes o las garras al que sea y no le tenían miedo a nada. Y cuando tenían que pelear, se pegaban de pecho contra el que fuera. Ahora, después del salto temporal, el personaje por todo llora, por todo se queja, igual que Usopp. Y es que yo digo, cuando entraron a Dressrosa, Chopper se puso con Usopp a llorar de que Luffy no le esté diciendo cosas a Doflamingo cuando, o sea, ya se han enfrentado dos Chichibukais, que le van a tener miedo uno más. Y es que durante todo lo que llevamos el nuevo mundo, Chopper no ha hecho nada relevante, siempre ha actuado cada vez más cobarde. El único momento que se puede considerar de Chopper que sí realmente tuvo lucidez fue en Whole Cake. Tal vez eso se deba a que no estaba Usopp, pero quién sabe. Y es que Chopper tomó las riendas de la situación cuando Nami, Luffy y Carrock estaban en el bosque de la seducción. Chopper se quedó atrás cubriendo a Nami, enfrentándose a los árboles, mientras que este se fue adelante. Después lo vimos que él junto a Carrock tomaron el control del mundo espejo y después lo vimos que quería lanzarse al mar con Big Mom. Estos fueron los últimos y los únicos momentos de lucidez del personaje en todo lo que llevamos en Nuevo Mundo, literalmente.
Imponía respeto. Antes Chopper era uno de los Mugiwaras que más imponía respeto. Todas sus transformaciones imponían respeto. La de Monster Point era la que más imponía. A pesar de que no la podía controlar a su totalidad, era una transformación imponente y tenía una fuerza bestial. Después del salto temporal, en la isla Gyojin, Oda nos dejó clarísimo que el Monster Point ya no era una transformación imponente, simplemente iba a ser un chiste. Y así fue. Después la vimos en Punjab y todo el mundo golpeó a Chopper en Monster Point. En Dressrosa no participó. En Whole Cake tuvo, como ya había explicado, unos momentos de lucidez con el Monster Point 2 veces, buenos momentos, digamos que hasta ahí. Después lo vimos en Wano, le dio una cachetada a Queen y después ¿qué? Pero Spero y Queen lo usaron como saco de boxeo y cuando dijeron la mentira de que Luffy estaba muerto, Chopper fue el único Mugiwara que se comió el cuento y vimos a un Monster Point llorando para después verlo transformado en bebé. O sea, ¿qué imponente va a ser un bebé y un monstruo gigante que llora? Cero. No era tan llorón. Chopper siempre ha sido un llorón, eso es verdad. Él siempre ha llorado desde lo conocimos en la isla de Drunk. Pero no era tan llorón, o sea, Chopper cuando a la hora de la verdad él actuaba. Distrajo a Crocodile, otras veces ayudó con los animales del sitio en Arabasta. No le tuvo miedo a los sacerdotes de Enel. Lo vimos enfrentarse de frente con la Frankie House, se enfrentó a los del CP9 y siempre actuó con valentía. Y claro, a pesar de esas valentías, tenía sus momentos de sensibilidad donde este lloraba y se desahogaba. O lloraba porque sí, pero después del salto temporal, el personaje por todo llora, es como Usopp. En lugar de mejorar, lo que hacen es empeorar. Ay no, Chopper, ¿qué te hizo Oda? Eso de convertirte en mascota fue lo peor. Su diseño. Traten de negarme que el diseño que vimos de Chopper en la isla de Drunk hasta Enies Lobby no es el mejor diseño de Chopper. Traten de negarme. El mejor diseño de Chopper fue el que vimos desde la isla de Drunk hasta Enies Lobby. Definitivamente es el mejor diseño de Chopper. Se veía adorable, no parecía un muñeco andante y tenía aspecto de reno todavía. Pero ¿qué pasó después del salto temporal o de Thriller Bark en adelante? Oda modificó su diseño para volverlo más comerciable, poder vender más muñecos a costillas de Chopper. Les voy a contar una leyenda. Supuestamente Oda quería hacer otras ideas con Chopper, convertirlo no en una mascota, sino en alguien más que diera miedo, pero Oda escuchó la voz del seiyū en japonés de Chopper, que resulta ser el seiyū de Pikachu también, y como Pikachu es la cara de la franquicia de Pokémon, Oda dijo que le resultó muy adorable la voz de Chopper y es por eso que cambió su diseño. Bueno, esas son una de las muchas leyendas que existen de One Piece. Era más importante. Antes, desde que lo conocimos, siempre fue un personaje importante. Fue un buen personaje de soporte en Arabasta, tuvo buenas participaciones, como dije anteriormente, distrajo a Crocodile, él habló con los animales de la zona, ayudó a los Mugiwaras bastante en Skypiea, en Water 7 y Lobby también fue un personaje importante porque él aportó y ayudó mucho, salvó a varios personajes, salvó a Iceberg de quedar quemado en su mansión y entre muchas otras cosas. Se enfrentó a un miembro del CP9, Chopper era un personaje importante. Pero ¿qué vimos de Thriller Bark en adelante? El personaje cambió súper radicalmente y en Thriller Bark se enfrentó a Hawkback, pero, o sea, creo que la que más le dio pelea a Hawkback fue Robin y ella fue la que estuvo a punto de darle el golpe final a Hawkback de no haber sido por Ors. Y en la batalla contra Ors solamente tuvo un momento cuando él y Frankie le dieron un golpe a Ors, pero de ahí en fuera no le hizo más nada. El último momento de lucidez de Chopper antes del salto temporal fue cuando estaban peleando en Shabondi con los pacifistas. Luffy, Zoro y Sanji, después de una embestida al pacifista, saltaron hacia atrás pensando que lo habían derrotado. En eso Chopper salta adelante de ellos y ataca al pacifista junto a Frankie. Ese fue el último momento de lucidez del personaje antes del salto temporal, cuando Chopper aún era importante. Bueno, para terminar de hablar de Chopper en este video, vamos a hablar sobre ciertas cosas que ocurrieron tiempo después de cuando hice este video en mi antiguo canal. Y bueno, pasaron muchas cosas y a la vez no pasó nada. A ver, hablemos del elefante en la habitación, el Chopper de live action. A ver, yo vi este tráiler al igual que todo el mundo y solamente puedo decir es bien feo. O sea, utilizaron el diseño
actual de Chopper, no utilizaron el diseño clásico, el primer diseño. Creo que si hubiesen hecho ese Chopper más pachoncito, más gordito, más regordete, habría sido infinitamente mejor. ¿Por qué tuvieron que utilizar el diseño actual, que es feo? El diseño antiguo de Chopper, el primero, este que están viendo en pantalla, es el mejor diseño del personaje. El Chopper que veíamos antes del salto temporal es la mejor versión del personaje, ya lo he dicho en este video y creo que todos estamos de acuerdo. Era el Chopper más maduro, era el Chopper menos llorón, era el Chopper más centrado, era un Chopper que era un personaje y no era una mascota. Y es que damos la vuelta sobre el mismo eje. Quieren hacer creer, como Oda actualmente en el manga, que ese diseño de Chopper es lindo, pero no lo es feo. Y en el live action cometieron el terrible error de utilizar el diseño feo y no el diseño bonito, que es el primero. Ese era el Chopper que tenían que utilizar, el Chopper regordete que parecía una mezcla entre un humano y un reno, no el peluche que sí parece un mapache. Durante toda la serie hay un chiste de Chopper que le dicen mapache y le dan un diseño que sí parece mapache. El diseño después del salto temporal es el diseño de un mapache. Chopper perdió su identidad como reno y están utilizando un diseño feo que es un cruce entre un mapache y un reno. Y bueno, ahora hablemos de su participación en el manga. A ver, lo último que hablé de Chopper fue en su participación en Wano, que fue sin pena ni gloria. Solamente le dio una cachetada a Queen, se la pasó llorando, convertido en bebé, no ayudó, no aportó, no tuvo una pelea contra nadie. Queen simplemente se burló de él, pero se burló de él otra vez. Ahora vayamos al arco de Egghead. Chopper empezó el arco de Egghead entrando con Luffy. Cualquiera pensaría que como estamos en un lugar donde se habla de ciencia, donde se tocó el tema de la medicina, Chopper tendría algo de importancia, pero nada más lejos de la realidad. Chopper pasó sin pena ni gloria y hasta el sol de hoy yo no entiendo cómo Chopper sigue vivo. Le tanqueó una patada a Saturno, una patada con ácido corrosivo y Chopper no murió. Los Mugiwaras débiles se enfrentaron a un tipo que tenía un nivel casi cercano al de un almirante y quedaron vivitos y coleando. No les pasó absolutamente nada y Chopper no hizo nada en todo el arco. Ni siquiera creo que se haya enfrentado a los serafines, porque tal y como se mostró, Robin se enfrentó a uno de los serafines y quedó muy herida. Chopper estaba finito, o sea que Chopper se escondió y dejó que Robin peleara sola. Ahora hablemos del arco de Elbaf. A ver, Chopper como siempre no ha hecho nada, él se mantiene en el fondo como un muñeco. Han habido varias ocasiones donde un médico ha tenido que intervenir, pero oh sorpresa, no ha sido Chopper. La médico que intervino fue Gear y Gear ha tomado el mando del control médico aquí en Elbaf y Chopper hace 2 capítulos tuvo un momento de lucidez. Mientras que Robin se fue a pelear contra uno de los caballeros sagrados, Chopper se quedó escondido y completamente miedoso. Solamente tuvo un momento de lucidez cuando se lanzó atrás de Scooper Gavan para salvarlo, que no muriera con la caída al infierno. Actualmente Chopper se encuentra con Luffy, Zoro, Sanji y el grupo de Hirudin y Loki. Pero todos sabemos que Chopper ahí ni pincha ni corta. Todos los nakamas de Hirudin son más fuertes que él. Hirudin es muchísimo más fuerte que él. Loki ni se diga. Y ya con los otros 3 no hay ni comparación. Y cuando regresen al mundo solar para rematar, porque ni siquiera es que van a pelear, van a ir a palizar a los caballeros sagrados, porque hay que aceptarlo. Los caballeros sagrados son débiles. Ellos no le llegan ni a los talones a Shanks y a Doflamingo, que no tienen poderes regalados. Shanks y Doflamingo son tenryubitos sin poderes regalados y son ridículamente poderosos. En cambio estos tienen poderes regalados y son débiles. Pero bueno, así es la cosa. Chopper es un caso de estudio. Francamente, no veo que vaya a tener haki, no veo que vaya a tener un nuevo power up. No lo veo enfrentándose contra el doctor del barco de Barba Negra, o sea, Doc Q. Y francamente no lo veo teniendo relevancia de aquí al final, porque si acaso al final va a curar a Luffy de sus heridas tras la guerra final. Pero de ahí en fuera, francamente, ya no le veo futuro a Chopper. Si estuviéramos hablando del Chopper que vimos desde la isla de Drum hasta Enies Lobby, ok,
te creo que ese Chopper tiene futuro en las batallas por venir, pero no este Chopper, no lo tiene. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, deja un comentario, recomiéndame qué clase de videos te gustaría ver y nos estaremos viendo en un próximo video.